Muy bien, pues lo que quiero platicar con ustedes hoy es acerca de la gracia. Yo creo que, no sé si ustedes saben, si ustedes han estudiado un poco de historia de la iglesia o si han leído su Biblia, simplemente se darán cuenta que este punto de la gracia ha sido algo que ha habido como contención, ha habido tensión acerca de qué es lo que quiere decir y cómo se aplica. Desde Romanos vemos como Pablo enseñando acerca de la gracia, pero también del lado diciendo, oye, pues esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que podemos abusar de la gracia o no. ¿Y por qué? Porque ya estaba sucediendo. Ya había gente que había tomado esta palabra de la gracia y decía, no, pues entonces hay que hacer que quedemos en la gracia más, digo, en el pecado más para que la gracia de Dios abunde, ¿no? Y así tenían esas ideas acá medias fumadas. Pues a lo mejor durante la historia de la iglesia eso ha menguado, pero también ha tenido sus auges y ahí se la lleva y nos encontramos hoy en un tiempo donde hay un poco de confusión acerca de esta palabra. Ha habido unas doctrinas extrañas que han salido y nos encontramos en una situación donde yo creo que muchos cristianos dicen, bueno, ¿qué es realmente la gracia? O sea, si realmente es que Dios nos perdona todo, pero no lo es. Y luego cuando comenzamos a entrar a otras enseñanzas, otras doctrinas como de predestinación, calvinismo, de Lutero, de Agustino, contra Pelagio, etcétera, pues a veces nos confundimos. Yo no sé si sabían ustedes, pero por 500 años toda la iglesia, sí, en lo que es la iglesia primitiva, les dicen la iglesia primitiva, pero estaban más avanzados que nosotros, pienso yo. Pero durante 500 años ellos todos entendían lo mismo acerca de la escritura, ¿sí sabían? Y no fue hasta después que comenzó a haber desacuerdos y ahorita nos encontramos. Entonces, mi meta siempre ha sido, mi meta que siempre he querido tener es, pues, ¿qué creía la iglesia primitiva acerca de? Y ustedes pónganle el tema que quieran. Porque si todos estaban de acuerdo en ese tiempo, lo más probable es que estaban correctos, ¿cierto? Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca de la gracia, de cómo la iglesia primitiva entendía esta palabra acerca de la gracia y cómo la aplicaban a sus vidas. Se ven un poco asustados, pero va a ser bueno. Ok, ¿qué es la gracia? Pues de una forma simple, básica, y si no se acuerdan de nada, por lo menos se pueden ir con este concepto, ¿no? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Punto y aparte. No lo merecemos. Oiga, ¿no tienen calorcito? Sí, ¿por qué no prendemos? Si podemos prender los aires, por favor, antes de que me ponga a rostizar como pollo. Qué bueno que pensé en eso. Ok, es el favor inmerecido de Dios. No lo mereces. Tú y yo entendemos que no lo merecemos y a veces nos sentimos culpables, etcétera, pero eso es lo que es el favor inmerecido de Dios hacia nuestras vidas. Entonces es su gentileza, su favor, su poder y su amor amalgamados en uno por medio de Cristo. Entonces no nada más es su favor, su inmerecido, nada más así como en los cosmos, ¿verdad? No, o sea, es todo esto, pero está todo enrollado y se nos ha entregado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que es. Y para poder entender un poco acerca de esta palabra gracia y cómo a lo mejor a veces hay unos malos entendidos, yo quiero nada más así rápidamente tocar unos puntos. Miren, yo estaba realmente considerando nada más como entrar en esta plática de la gracia, pero entre más pensaba acerca de cómo está nuestro contexto espiritual y cultural, dije, pues la verdad es que hay que aclarar algunas cosas. Entonces, rápidamente voy a nada más tocar cómo se usa la palabra gracia en el Nuevo Testamento.
y porque de ahí es donde nosotros tomamos el pacto de la gracia, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no sabe estas cosas o que no se ha dado el tiempo para aprenderlas, y vamos así rápidamente a destacar unas cosas y le vamos a seguir adelante. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero la palabra gracia tiene algunos significados diferentes, dependiendo de cómo se usa la palabra dentro del contexto de la conversación. ¿Sí? Ahora, en nuestra cultura eso sucede, ¿verdad? Porque tenemos palabras que dependiendo del contexto que estamos diciendo, pues cambia el significado de esa misma palabra. Pero algunas personas como que no aplican eso a la Biblia. No sé si simplemente porque no lo tenemos conscientemente, o si por ignorancia, o porque no nos conviene, a veces porque no nos conviene. Y decimos, no, pues la palabra gracia es gracia, y quiere decir gracia en todo. Entonces es lo mismo, pero no, tiene sus diferentes significados, y es lo que queremos ver aquí. Entonces, esa palabra que se usa, haris, es en árabe, para que vean, soy árabe. Haris. Dicen que para aprender árabe hay que sentarse debajo de un camello todo un día y uno aprende árabe, porque nada más hacen esos ruidos. Entonces quiere decir gracia como algo gratificante o manera de acción, abstracta o concreta, literal, figurada o espiritual, especialmente en la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Lo que quiere decir es, por ejemplo, cuando yo soy generoso con alguien, ¿sí? Yo hago algo, eso impacta el corazón y los pensamientos y las emociones de la persona para que ellos en torno se expresen de una forma que reflejan su vida, y quizás hasta expresan eso en gratitud. ¿Sí tiene sentido esa parte? Entonces, no quiero que pensemos que es una influencia como que Dios llega y te posee y te hace hacer cosas que de otra forma no harías, porque algunos piensan que eso es que no, como somos todos malos, pues no podemos hacer nada más que por medio de Dios. Pero no, Dios llega, impacta tu vida y te hace reflejar acerca de tu vida y te hace actuar de una forma diferente. ¿Sí? Hasta ahí vamos parejos. Qué bien. Entonces, no es una manipulación, sino es un impacto a nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿sí? Y nos hace actuar de cierta forma. Ahora, estas son las diferentes, pónganse listos allá los de media, porque vamos a andar de matralletas con versos, ¿eh? Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, esta gracia de la que hablé aquí no es la gracia de salvadora, pero es la misma palabra, ¿sí? Lo está diciendo en una forma de que es agradable, aceptable, que le dan favor. Entonces crecía con el favor de la gente, que tenía agradecimiento, o sea, que era agradable, perdón, hacia Dios, etcétera, ¿no? Luego tenemos Tito 2:11. Todas estas son la misma palabra gracia, Dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Ahora, sí está hablando de ese favor inmerecido, esa gracia salvadora. ¿Ok? Segunda de Corintios 8, 1 al 2. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, el sentido de esto quiere decir que eran generosos, que había liberalidad, como un reflejo de la gracia de Dios. ¿Sí? Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No pienso así. Y aquí esa palabra en realidad quiere decir gratitud, gracias, pero es esa misma palabra charis, pero aquí la usan para decir gracias en gratitud. ¿Ok?
Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el sentido de esta parte, de esta palabra en esta parte, es gracia como dulzura, ¿sí? Un encanto, un gozo agradable, una forma agradable de hablar. Y yo sé que podemos entender y podemos razonar esto y decimos, ok, tiene sentido, pero muchas veces ignoramos esto cuando estamos leyendo escritura. Cuando hacemos esto, especialmente por ejemplo con la palabra gracia, terminamos con presunciones, presumimos y le comenzamos a atribuir cosas a la gracia y promesas que no le pertenecen. Y esto sucede más que nada porque la gente no toma tiempo para leer las escrituras con tiempo, o sea, detenidamente, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, Romanos, un libro muy importante, habla acerca de la gracia de Dios, de la salvación, pero es un libro que es difícil de entender. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído Romanos? ¿Verdad? Y de repente uno anda así como que, bueno, ¿y de qué está hablando? Ya no le entendí, ya me barajeó todo este rollo y ya no sé ni si va para allá, para acá o qué ondas, ¿no? ¿Por qué? Porque toma tiempo poder sentarse y tratar de discernir. Aún Pedro dice, hey, hay gente que está sacando doctrinas falsas porque algunas de estas cartas que Pablo escribe, dice, son difíciles de entender. Pedro dice eso de las epístolas de Pablo, ¿sí sabían? Dice, son difíciles de entender, y dice, y porque son difíciles de entender, hay gente que está sacando doctrinas que nada que ver. Y eso es lo que sucede. Entonces, como la gente no tiene tiempo, o bueno, no que no tenga tiempo, sino no quiere pasar tiempo en el estudio de la escritura, ¿qué hace? Es que pone su confianza en algún teólogo. Dice, no, pues es que si fulano de tal se dedica a eso, pues eso es lo que ha de querer decir. Y si saben que todos nosotros en realidad hemos sido afectados por doctrinas de teólogos, desde Agustín a Lutero, Calvino, los anabaptistas, todo eso nos ha afectado, ¿sí saben? En la gran mayoría de las cosas que hacemos tenemos algo de la doctrina de ellos. ¿Y por qué? Porque de alguna forma u otra decimos, pues yo no he pasado el tiempo para estudiar esto o aquello, lo que sea, y simplemente lo adoptamos y presumimos, o sea, suponemos que tienen razón. Y al estar haciendo esto comenzamos a adoptar doctrinas que realmente no son correctas. Están muy serios. Y algo que también sucede mucho es que en mayor medida o menor medida, algo que también nos afecta a nosotros como personas, vamos a decir que tú dices, no, yo no escucho a ninguno de ellos, yo me voy nada más a lo que dice la Biblia. Felicidades, qué bueno. Pero muchas veces en la escritura cuando la agarramos decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto apruebe mi vida? ¿Verdad? Y comenzamos a modificar la escritura para que podamos tener paz. ¿Sí? Y por ejemplo, algo que sucede mucho es cuando hay una pérdida de un infante, surgen muchas dudas acerca de la salvación del pequeño. Y mucha gente en su desesperación comienza a sacar doctrinas raras con tal de encontrar paz, en vez de encontrar paz simplemente en lo que la palabra dice. ¿Sí? Ese es un ejemplo así básico. Pero como eso, hay muchas otras cosas que nosotros tomamos la escritura y decimos, bueno, es que yo hago esto, aquello, y para mí es mejor si lo adapto de esta forma o aquella para que yo pueda obtener paz en eso, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, la gracia de Dios no es un vehículo para que nosotros podamos atribuirle nuestras presunciones. No es poder decir, la gracia es esto y le voy a subir a toda esta, como si fuera una camioneta, le voy a subir todo esto para que me dé el resultado de esto. No. De forma simple y básica, la gracia de Dios es un método en el que nosotros tenemos un encuentro repentino con Dios. Eso es lo que es.
inesperado. Ni tú ni yo estábamos esperando ese encuentro con Él. No tiene nada que ver contigo, no, o sea, de tus obras. No tiene que ver que si eres bueno o malo, nada. No tiene, es la gracia que Dios nos da por medio de Cristo es meramente ese encuentro repentino que tenemos con Él. En Romanos 2 y 3, Pablo nos pinta un cuadro muy interesante. Él está escribiendo una iglesia en Roma que es mezclada entre gentiles y judíos, y él comienza a hacer una disertación acerca de cómo los judíos, igual que los gentiles, estamos apartados y perdidos. Dice, todos estamos apartados y perdidos. Y luego dice, todas las bocas, comienza a citar el Antiguo Testamento y dice, las bocas son como sepulcros abiertos, que yo creo apestan, no sé, o si nada más escupen muerte, quizás es lo que quería decir una de esas dos. Y dice, y nadie es bueno, nadie busca a Dios, nada de esto. Y luego Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nos mete a todos en el mismo bote, ¿verdad? Por así decirlo. Pero luego en el 24 es donde comienza esa redención, esa gracia del favor inmerecido de Dios que nos rescata. Y dice, pero siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su favor inmerecido. Sí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces igual no es algo cósmico, sino que Él está diciendo, por medio de lo que Cristo hizo, podemos nosotros obtener el favor inmerecido que no recibimos ni nada. Estábamos totalmente perdidos y de la nada se presenta Cristo con la salvación para ti y para mí. Eso es lo que es. Entonces, esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido, no es porque tú eres bueno, no es porque Dios es tolerante, ¿sí? No es porque Dios bajó sus estándares, sino la razón de este encuentro es porque Dios decidió hacerlo de esta forma, nada más. Si ves cómo eso no depende de ti, Él simplemente decidió hacerlo así. Él quiso hacerlo de esta forma. Y no hay nada que tú puedas hacer para que sea más verdadero o menos verdadero. Esa es, punto y aparte. Pero algunos comienzan a aplicarle cosas que no le pertenecen, porque suponen que pues si es gracia, entonces quiere decir esto y aquello. ¿Y qué sucede? Es que la gracia de Dios se manifiesta de algunas formas diferentes, ¿sí? Hay una elasticidad en esa gracia que Dios tiene. Vamos a verla rápidamente. En Romanos 3:23 al 24 es lo que acabamos de leer, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo, en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Está hablando de una misericordia que salva, ¿sí? Una gracia que salva, un favor inmerecido que salva. Pero luego en Tito 2:11 al 12 está hablando acerca de la gracia. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, en esta parte, la gracia de Dios, ese favor inmerecido, se está mostrando como un maestro, ¿sí? Que te dice, abandona tu vida mala, deja las cosas del mundo, los deseos del mundo, para que puedas vivir justamente, ¿sí? Y luego en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Este es a Pablo. Dice, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí la gracia de Dios se está mostrando como un favor inmerecido, pero de sostenimiento, que sostiene. Está sosteniendo a Pablo en una situación difícil. Y Pablo quiere cierto resultado y Dios le dice, bástate en que yo puedo sostenerte.
en que yo puedo estar ahí. Entonces hay esta elasticidad en la manifestación de la gracia de Dios y muchos toman esta elasticidad y la abusan. Pues no, pues es que como existe esta flexibilidad, pues querrá decir que puedo vivir mi vida como yo quiera y tú quién es para juzgarme, que Dios me juzgue. ¿Saben qué es lo que yo le digo a esa gente? Digo, sí te va a juzgar. Eso te debería de dar miedo. Nosotros en realidad lo que deberíamos de estar es humildemente buscando ese favor inmerecido por medio de Cristo, porque esa es la salvación, ¿sí? Solo Él es el abogado. Y ahora sí, cuando le dice que Dios te juzgue, tú puedes decir, pues sí lo va a hacer, pero tengo a mi abogado. Es la obra en lo que Cristo Jesús hizo. Y yo quisiera ponerlo de esta forma. Imagínense un burrito. Y yo no desayuné, así que tengo hambre. Tiene una tortilla por fuera, ¿no? Suave y flexible. Debería de hacer un comercial. Ay. Y dentro de ellos están los ingredientes: el guiso, que le da sabor, ¿verdad? Los frijolitos calientitos, que reconfortan, ¿verdad? Y no sé si algunos de ustedes le ponen crema o mayonesa. ¿Cuál es? O ninguna de las dos, ¿verdad? Pero bueno. Y está ahí la cremita, que es como satisfactorio, ¿no? Así le da algo suave, ¿verdad? Y juntos, todo esto está dentro de esta tortilla, ¿no? Juntos crean el burrito. ¿Para qué? Para nutrirte. Tú cuando te lo comes, nutre tu cuerpo, ¿no? Pero imagínense que alguien dijera, ¿saben qué? Es que este burrito, o sea, esta tortilla es suave como una almohada, ¿verdad? Y es calientita para cuando tenga frío y se siente rico y es satisfactorio. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a usar para reposar en ella en vez de comérmela. ¿Verdad que suena tonto? O sea, ni causa risa, porque diría uno, ay, pues que ¿se imaginan encontrarse a alguien así con un burrito acá? O, o esos burrototes, no sé si han visto esos que están acá. A lo mejor ese todavía, ¿verdad? Un poquito. Pero se diría, pues, ¿qué te pasa? Ay, no, es que en realidad este burrito está hecho para que yo repose en ella. Y tú le dices, pues, ¿qué te pasa? Pero así de ridículo es tomar algo que la Escritura nos habla acerca de Dios y darle otro propósito. Porque no es eso. Hoy en día, con la doctrina de la hipergracia, es algo que ha sucedido. Han tomado algo que tiene ingredientes buenos que deben de dar vida y nutrición y lo tornan en algo diferente. Algo que nos debería de dar vida, que debería de guiarnos, que debería de fortalecernos, y no quieren reposar, por ejemplo, en su pecado. No, es que esto es para reposar en mi pecado. Y no, eso no es. Ahora, algunos discuten acerca de la predestinación y todo eso. Yo lo único que puedo decir es que Dios sí decidió encontrarnos de esta forma. Esa es una decisión que Dios toma. Él quiso encontrarse con nosotros de esta forma y empaquetar la gracia de Dios de esta forma. Yo no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada, así está. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para igualarme a Él, para acercarme a Él, para hacer obras para que pueda ser aceptado por Dios. No, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él ya quiso acercarse a ti, porque Él decidió primero. En la Escritura que dice, yo amo a Dios porque Dios me amó primero. No sé por qué se me viene el rollo ese de Tizoc, de te quiero más que mis ojos, porque mis ojos te vieron primero. Pero bueno, algo así. Entonces tu esfuerzo, en realidad tus fuerzas, porque también algunos se llevan al otro extremo, ¿verdad? Unos dicen, pues quiero reposar, pero otros se van al otro extremo de decir, pues no, es que la gracia no puede ser así, yo tengo que hacer algo, y quieren estar trabajando y trabajando y haciendo cosas para poder
no sé si asemejarse a Dios o poder acercarse a Él, y también es un error. No es eso. ¿Por qué? Porque Él ya se decidió acercarse a ti. Tú ya no puedes tomar esa decisión y no la puedes cambiar. Lo único que puedes hacer es aceptarla o rechazarla. Nada más. Esas son tus dos opciones. Fíjense, Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sí? Ese es el encuentro repentino con Cristo. Es que aún siendo pecadores no teníamos ni en mente a Dios, estábamos perdidos en lo que estábamos haciendo sin importarnos quién era Él ni qué es lo que tenía que ofrecernos. Dice, Él murió por nosotros. En Isaías habla acerca de que Dios se le va a revelar a un pueblo que no lo buscaba. ¿Tú quién crees que es? Pues son estos, los enemigos, que según nosotros y de repente, ¡pum!, tenemos a Cristo en la cara, queriendo acercarse a nosotros. Dice, luego mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Favor inmerecido. Entonces quiero que quede claro hoy dos cosas. Una es que su gracia no es para nuestra presunción, pero también la gracia es para que nosotros creemos que tenemos que tener que hacer todos estos rituales y costumbres religiosas para poder acercarnos a Él. No es ni una ni la otra. Romanos 11, 5 al 6 dice: pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si fuera la bondad de Dios, ya no sería bondad. ¿Sí? Entonces está diciendo, Él escogió por su gracia, no tiene que ver con tus hechos, porque si fuera por tus hechos, entonces pues ya no sería gracia. Él ya se decidió acercarse a ti. Muchos tienen un problema con esto. Quizás los que tienen más problema con esto son los que tienen vidas que no cambian, porque dicen, pues como sigo pecando, pues tengo que hacer algo para limpiarme, ¿verdad? Y quizás se basan en sus rituales para poder sentir que su conciencia puede ser limpia. O algunos presuntuosos, quizás también de la otra forma lo exageran acerca de su gracia, de que Él pues perdona todas las ofensas sin que tú cambies. Yo creo que para mí es impresionante ver que Dios desde el principio decidió acercarse a nosotros y que Él decidió presentarnos una puerta para entrar en esa relación con Él. Tú no lo mereces. Algunos, así cuando se encuentran en situaciones, no, hermano, es que yo no lo merezco. Me acuerdo un predicador que dijo, déjate ayudo con eso. Siempre la gente dice, no, es que no lo merezco, déjate ayudo. No lo mereces. Sí es cierto, es un vil. Ahora supéralo y sigue adelante, ¿no? Y a veces así anda, es que no lo merezco. Sí, supéralo. No lo merecemos, supéralo. Dios ya decidió. Pero, aunque no lo merecemos, de cierta forma, para Jesús es como que, yo te estoy dando una oportunidad para que, como decir, pues sí te mereces encontrarte con Cristo por lo que yo hice, porque yo estoy cubriendo esa falta. Entonces te estoy dando esa oportunidad. Y a veces también en esto confundimos la gracia, la fe y las obras, creyendo que si tenemos la gracia de Dios, de parte de Dios, entonces nuestra fe y nuestras obras deben de producir como puntos para poder acercarnos a Él. Y no funciona así. Sí, tus puntos no van. Tú crees, o sea, Cristo murió. ¿Tú qué crees que vas a poder hacer con es que me aventé
15 Aves Marías. O sea, eso comparado a Él colgado en la cruz, muriendo por ti, ¿tú crees que eso vale algo? Si ese hubiera sido el método, ¿tú crees que él hubiera dicho? ¿Tú crees que no se le hubiera ocurrido a Jesús? Oye, ¿qué tal si mejor nomás hacen unas Aves Marías para no? Y así ya no me cuelgo. ¿Sabes qué? Qué excelente idea. No, ¿por qué? Porque eso no satisface la ira de Dios. Pero a veces así estamos también en la iglesia, con un extremo o el otro, y a veces decimos, no, pues es que yo tengo que producir o lo que sea para poder acercarme a Él, para que Él pueda aceptarme. No, Él ya lo hizo. Hay una diferencia entre producir frutos por ley o deber que por agradecimiento. Eso es diferente, muy diferente. Eso es lo que Israel debería de haber hecho. Cuando son llevados al monte Sinaí y Dios tiene ese encuentro inesperado con ellos, por un favor inmerecido que Él tenía con Israel, que fuera un pueblo escogido. Las leyes que les dejó Dios ahí sí era para mostrarle su corazón, pero la respuesta de Israel debería haber sido por gratitud. Por decir, miren lo que Dios ha hecho, nos sacó de Egipto, nos sacó de la opresión, de la esclavitud, nos ha traído acá, nos ha mantenido con maná, y hasta cuando somos bien gandallas nos manda unas codornices, nos da agua que sale de una piedra, mis ropas no se han hecho viejas, aquí seguimos todo por su gracia que nos sostiene. La respuesta debería haber sido gratitud. Y por eso les digo, no es ni una ni es la otra. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta hacia las leyes de Dios y su corazón y lo que Él ama y detesta debería ser una respuesta de gratitud de nosotros. No porque tengo que hacerlo, no porque tengo que juntar puntos, no porque si no me van a juzgar, no, porque deberíamos estar agradecidos con Dios. Si es cierto que la gracia, el favor inmerecido, la recibimos por medio de Cristo, entonces vamos a ver la vida de Cristo, a ver cómo Él se acercó a la gente y que nosotros podamos aplicar esa gracia a nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo es que debería de ser este acercamiento con Cristo? Entonces, ¿por qué? Porque pues Cristo aplaca la ira de Dios, Él es el mediador. ¿Que satisface eso qué? Por medio de su muerte. Lleva sobre sí nuestra culpa, nuestro pecado, y con esta confianza entonces Jesús crea el vínculo. Sí, y vamos a ver esto. Entonces, Lucas 18, 13 al 14, y lo vamos a dejar. No lo vamos a leer ahorita, nada más quiero decirles algo. Cuando uno lee los evangelios y comienza a leer cómo Jesús se acercó a la gente, Jesús no rechazó a los religiosos. Yo sé que siempre hablan acerca de los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, los escribas, los legalistas, pero Él no los rechazó. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, que Nicodemo quería acercarse a Dios, pero tenía miedo. Y aún en ese temor, Jesús le dice, sí, si quieres verme de noche, a oscuritas, para que nadie te juzgue, órales. Y Nicodemo llega y Jesús le comienza a explicar ciertas cosas para su salvación y le da tiempo, y Nicodemo con tiempo se entrega a ser seguidor de Cristo. No lo rechazó, pero tampoco rechazó a los pecadores. Tenemos a Zaqueo. Siempre me acuerdo en la escuela dominical, Zaqueo era un chaparrito así, yo puras enseñanzas falsas, yo creo, no sé, o a lo mejor sí era, no sé, pero ya se me quedó programado eso, que era un enano, era un chaparro, que vivía en Jericó, ¿verdad? Y él, ¿qué sucede? Que este hombre quiere acercarse con Jesús y él se acerca con Jesús. Jesús se acerca a Zaqueo. Y ahí dice que la salvación ese día llegó a la casa de Zaqueo. Entonces no menospreció ni uno ni el otro. Pero ¿sabes a quién sí menospreció? A los orgullosos,
los presuntuosos, que sí, muchos eran fariseos legalistas, saduceos y escribas, maestros de la ley. A ellos sí les dijo: yo no vengo por gente que está, según ellos, bien, yo vengo por los enfermos. ¿Está enfermo, hermano? Yo sí necesito de un médico. No puedo ser presuntuoso y decir: no, yo ando bien. No, que al cabo ya tengo la gracia, lo que sea. No, yo necesito buscar a Cristo con humildad. ¿Y qué sucede? Que vemos aquí una parábola donde está hablando justo con unos fariseos y le está diciendo la diferencia entre uno que se pone de pie y le dice a Dios en su oración a Jehová: ay, gracias Dios que no me haces como este cochino que está ahí tirado, un pecador, publicano, que cobraba impuestos, que yo creo a lo mejor nosotros haríamos lo mismo si supiéramos que alguien trabaja en Hacienda, ¿no? Digamos: Dios, gracias que no soy como aquel, no sé, pero dice: gracias que no soy como él, que al cabo yo sí te conozco y que no sé qué. Y dice que el publicano ni quería levantar su rostro al cielo. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo a Dios: sé propicio a mí, pecador. O sea, ten misericordia de mí. Y luego Jesús dice: les voy a decir que el pecador fue el que salió justificado, no el otro. Sí. ¿Qué hicieron estos hombres para tener este encuentro con Cristo? ¿Qué hicieron los pecadores? ¿Qué hicieron los religiosos? Nada, ellos solo existieron. No es así como que los religiosos y los pecadores están diciendo: oigan, sí saben que Cristo va a llegar a Jerusalén para que vayamos y que podamos tener un encuentro con Él. No, ellos no decidieron eso. Oye, vamos a pararnos en esta esquina para que llegue a Jesús a que tenga una comida con nosotros. No, Jesús fue el que se acercó. Él fue el que se presentó. De la misma forma Él se presenta contigo. Yo una vez iba en un taxi y decía el taxista: no, es que primero tengo que arreglar mi vida antes de acercarme a Dios. Le digo: esa es la bronca, carnal. Es que no puedes sin acercarte a Él. O sea, Él ya quiso acercarte, nada más que tú digas que sí. La última escritura que quiero que leamos está en Romanos 2:4. Se lo voy a leer en versión Dios habla hoy. Dice: tú desperdicias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Lo bueno de Dios es una atracción para nuestro corazón. Esa misericordia que Él tiene es una atracción. Después dice: pero es tu terco corazón que no quieres suavizar, que te mantiene donde estás. Si tú te estás encontrando en un lugar donde tú no has suavizado tu corazón a esa gracia de Dios y donde tú puedes realmente, sin presunción, pero tampoco sin legalismo, acercarte y decir: gracias Dios, ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí? ¿Quién soy yo para que tú me uses? ¿Quién soy para que me ames? Pero gracias por este encuentro repentino contigo. Y les voy a decir una cosa, hermanos: esto es de diario, despertarte y decir: ¿cómo puede ser que tú me ames de tal manera que hoy yo me pueda encontrar contigo? Cada día. No es algo que pasa, y si nosotros perdemos de vista ese amor y esa gracia, nos perdemos de quién es Él totalmente.
A mí me conmueve, me conmueve, me conmueve. La única razón que no lloro ahorita es porque tengo que terminar esto. Pero a mí me conmueve esto, pensar en ese amor que Dios tiene. ¿Por qué no nos ponemos de pie? No iba a pedir que cantemos, pero Heidi, si nos puedes ayudar a dirigir esta canción. Pues si quieres, pregúntale a Toño mientras platico. No se trata de dónde vives, de los pecados que has cometido o no has cometido, o si has tratado de ganar la atención de Dios. No se trata de eso. Él quiso dártelo desde antes que tú supieras de Él. Antes de que tuvieras conciencia de quién es Él. Él quiso darte esto. Decidió dártelo. Por eso tampoco importa razonar si eres merecedor o no. No lo somos. Pero la obra de Jesús, por la obra de Jesús, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él. Solo levanta tus manos y dale gracias. Hazlo ahorita. ¿Qué te detiene? Gracias, Señor, por la misericordia, por el favor inmerecido.